va a condicionar un aumento de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo o bien una disminución en la fracción de eyección. Básicamente, pues, va a ser pues, resultante de cualquier daño, ya sea estructural o funcional de miocardio, el cual va a alterar su capacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿Cuál es la importancia de la insuficiencia cardíaca? Es que es una de las causas más frecuentes de hospitalización, sobre todo en las personas mayores de 65 años. Algo muy importante es que esta patología va a limitar mucho la calidad de vida de los pacientes y es un problema de salud pública tanto en países como en vías de desarrollo. Doctora, se le apagó el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. ¿En qué parte se quedaron? Iba iniciando prácticamente a explicar qué era y ya Ah, cuando salió. No, a explicar qué era de la incidencia, doctora. ¿y si me escuchan ya? Sí, doctora. Ok. Si es que el otro se descargó, entonces cambiamos de micrófono. Entonces, ¿por qué va en aumento? Es porque cada vez hay una población mayor, es decir, pues aumentando la esperanza de vida. También gracias a que estamos en la era de la intervención coronaria percutánea, donde los pacientes con infarto agudo al miocardio pueden pasar a una ICP, a una intervención coronaria percutánea, y permitir un flujo más temprano, pues aumenta también la sobrevida en aquellos pacientes con infarto. Pero pues el infarto ya va a condicionar alguna alteración, sobre todo de la movilidad del corazón, que ya va a haber ese daño estructural. También cada vez vemos más diagnósticos de cardiomiopatías idiopáticas o también hipertróficas, infiltrativas. Y también, sobre todo, por la alta incidencia que han ido creciendo los números en hipertensión arterial. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos la edad, la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial. También los factores de riesgo es que el paciente tenga alguna valvulopatía, ya sea insuficiencia o estenosis, sobre todo ahora sí, de las válvulas de la parte izquierda del corazón, es decir, la mitral y la aórtica. También alguna miocardiopatía, tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertrofia del ventrículo izquierdo, cardiomegalia, trastornos del ritmo y de la repolarización, alguna arritmia como por ejemplo fibrilación auricular, enfermedad coronaria o anemia. Hablando propiamente de la etiología, la principal causa de insuficiencia cardíaca va a ser la cardiopatía isquémica, ya sea una cardiopatía isquémica aguda, donde entran los síndromes coronarios agudos, como infarto agudo al miocardio, ya sea con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Y la segunda causa, ahora sí, es la hipertensión arterial. Entonces, estas dos causas son muy importantes que siempre las tengan en cuenta. Cardiopatía isquémica e hipertensión arterial en segundo lugar. Pero no son las únicas causas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, podemos tener una sobrecarga del volumen que va a estar dado por una insuficiencia valvular o aumento de la volemia. También podemos tener sobrecargas de presión como en estenosis aórtica o hipertensión arterial. Pérdida de miocardio, pues la tenemos más que nada cuando hay una cardiopatía isquémica, donde va a haber un área de necrosis y esa parte del miocardio pues va a perder su capacidad de la contractibilidad y es cuando tenemos ese daño estructural. También pues cualquier valvulopatía también nos puede dar una insuficiencia cardíaca. También tenemos una disminución de la contractividad, por ejemplo, en miocardiopatía dilatada. Por ejemplo, cardiopatías dilatadas, hay que sospechar, sobre todo en nuestro país, todavía sigue habiendo muchos casos de enfermedad por Chagas, y la enfermedad por Chagas nos va a dar una dilatación del corazón. Otras causas de una cardiopatía dilatada, pues viene siendo por tóxicos, principalmente pues cristal. También
Por ejemplo, las quimioterapias también pueden afectar la dilatación del corazón o miocarditis, por ejemplo, alguna inflamación del miocardio, ya sea por alguna sustancia, virus, etcétera, o alguna restricción del llenado. Por ejemplo, también encontramos las miocardiopatías hipertróficas o también las que son por infiltrativas, por ejemplo, amiloidosis, enfermedad de Fabry o sarcoidosis. Hablando de eso, pues de las causas, pero la principal causa es la cardiopatía isquémica y la segunda es la hipertensión arterial. Y bueno, ¿qué va a pasar con la fisiopatología? El corazón va a empezar a recibir cada vez más sobrecarga de presión o de volumen. Y en este caso él va a empezar a recibir señales y es cuando va a tener que hipertrofiarse, es decir, va a tener que ahora sí ponerse mamado para poder resistir grandes presiones o volúmenes. Y luego va a haber un incremento en el tamaño tanto del corazón como en su peso. Es por eso que pues, los pacientes con insuficiencia cardíaca llega un momento donde se desarrollan cardiomegalia. Y bueno, esa hipertrofia va a aumentar las necesidades y eso va a aumentar la tensión sobre la pared, la frecuencia cardíaca y va a afectar la contractibilidad. Y va a haber un incremento en el consumo de oxígeno. Para mantener la función ventricular, pues va a haber tres principales determinantes que vienen siendo pues el aumento de la precarga, la hipertrofia ventricular y la activación neurohumoral. Entonces, primero, pues vamos a tener un remodelamiento ventricular donde, por ejemplo, el ventrículo izquierdo está diseñado para resistir presiones, pero no volúmenes. Entonces, al haber una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, va a adaptarse primero y va a hipertrofiarse, pero posteriormente va a empezar a dilatarse. Y bueno, la insuficiencia cardíaca, ¿cómo la podemos clasificar? Vamos a tener ahora sí tres formas principales de clasificarla. Una es de acuerdo a la fracción de eyección, que ahorita nos vamos a regresar y aquí está. De acuerdo a la fracción de eyección o la FEBI, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o FEBI, pues la podemos clasificar en tres grandes grupos. Recordemos que una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal va a ser entre 50 a 70. Entonces, una insuficiencia cardíaca de FEBI preservada o conservada va a ser aquella que tenga una FEBI por arriba del 50%. Cuando hay una FEBI entre 40 y 49, nos encontramos ante una insuficiencia cardíaca de FEBI levemente reducida. Y finalmente, cuando encontramos una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menos del 40%, va a ser una insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. Y tenemos otras dos formas de clasificarlas. Una es de acuerdo a la escala funcional de la New York Heart Association, que viene siendo la NYHA. Y aquí lo podemos clasificar en 4 clases funcionales. Clase 1 va a ser aquel paciente que va a tener disnea de grandes esfuerzos. Es decir, el paciente va a poder seguir haciendo actividades que normalmente hacía y no le va a provocar síntomas. Sin embargo, al tratar de hacer una actividad superior, subir escaleras, caminar cuadras, el paciente va a empezar a sentirse fatigado, disneico, con palpitaciones. La clase 2 va a ser una disnea de medianos esfuerzos, es decir, actividades que el paciente solía hacer, trapear, barrer, trabajar, ahora sí le va a ocasionar síntomas. La clase 3 ahora sí va a ser esta disnea de pequeños esfuerzos, es decir, actividad que el paciente más leve de la que estaba acostumbrado le va a provocar síntomas, es decir, desde peinarse, abrocharse las agujetas, o sea, actividades muy pequeñas van a desencadenarle síntomas al paciente, principalmente disnea. Y clase 4 van a ser síntomas en reposo. El paciente puede estar sentado, acostado y va a seguir sintiendo que le falta el aire. Entonces tenemos clase 1, disnea de grandes esfuerzos, clase 2, disnea de medianos esfuerzos, clase 3, disnea de pequeños esfuerzos y clase 4, disnea incluso en reposo. El NYHA, sí se puede cambiar, o sea, es decir, el paciente, por ejemplo, puede llegar congestivo en una clase 4 y nosotros podemos con el tratamiento, descongestionándolo, con los diuréticos, ahora sí, bajarlo de una clase 4 a una clase 1, 2. ¿Qué es lo que busca el tratamiento? Sobre todo a todos mantenerlos en una clase 1, clase 2.
porque pues en una clase 3, clase 4 el paciente casi no puede hacer nada porque se cansa, se fatiga, siente que le falta el aire y eso va a disminuir mucho su calidad de vida. Y ahora sí, hablando de los estadios, vamos a clasificarlos, esto no lo menciona la AJA, vamos a tener 4 principales estadios. Aquí es importante saber que si el paciente ya entra en un estadio, no puede retroceder, pero sí puede evolucionar a un estadio mayor. Es decir, un paciente que ya llega al estadio D se va a mantener siempre en estadio D, pero sí podemos modificar la clase funcional. ¿Sí? Perdón, es que Ninguna, pensé que doctora. estaba fallando, pero es mi internet. Ah, ok. ¿Quién tiene una duda? Creo que por el momento nadie, doctor. Ah, ok, va. Perfecto, entonces el estadio A va a ser aquel paciente que tiene factores de riesgo, es decir, ese paciente que pues tiene hipertensión, tiene obesidad, enfermedad aterosclerótica, diabetes, síndrome metabólico, uso de cardiotoxinas, ya sea por ejemplo cristal, cocaína o que recibió quimioterapias con un agente cardiotóxico o antecedentes familiares de alguna cardiopatía. Estadio B va a ser aquel paciente que va a estar asintomático aún, pero ya va a tener algún cambio, ya sea funcional o estructural. Puede ser, por ejemplo, que tenga algún infarto agudo ya anteriormente, alguna cardiopatía isquémica, donde ya haya alguna alteración de la movilidad, que ya empieza a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminución de la fracción de eyección, alguna valvulopatía, alguna arritmia, o que el paciente empiece a tener disfunción diastólica con un aumento de las presiones de llenado, o que tenga marcadores persistentemente elevados, principalmente el BNP. Estadio C, ahora sí va a ser aquel paciente que ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y además pues ya tiene algún cambio ya sea estructural, anatómico, funcional y los factores de riesgo. Y estadio D es aquel paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, pero a pesar del manejo adecuado, a pesar de que el paciente tenga adherencia al medicamento, que haga ejercicio, que vaya a rehabilitación cardíaca, es aquel paciente que de plano no va a poder, de plano va a estar a cada rato cayendo en el hospital. ¿Por qué? Porque ya es una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Y va a estar siempre sintomático. También podemos clasificarlas en derecha izquierda, congestiva, no congestiva, diastólica, sistólica, de bajo o alto grado. Hablando, por ejemplo, esto tiene más que ver cómo va iniciando. Primero va a haber una disfunción diastólica, es decir, va a haber una incapacidad ventricular de mantener un llenado adecuado. Recordemos que en la fase del ciclo cardíaco donde el corazón se llena es la diástole. Entonces va a haber esa incapacidad de mantener ese llenado adecuado, va a haber aumento de las presiones de llenado, disminución de la relajación y la fracción se va a seguir preservando. Algo importante es que la fracción, una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada o conservada va a ser más común en mujeres. Y ahora sí, de una disfunción diastólica puede evolucionar a una disfunción sistólica, donde ahora, además de que no va a poder mantener un llenado adecuado, empieza a tener dificultades para aumentar el gasto cardíaco al no poder aumentar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces ya tenemos disfunción sistólica. Y recordemos que pues la fase del ciclo cardíaco, donde se expulsa la sangre del corazón, es la sístole. Entonces, ¿qué va a haber una disfunción sistólica? Problemas para eyectar la sangre, es decir, va a haber ya una FEBI reducida. Y bueno, podemos tener alto gasto ante cualquier disminución de la resistencia vascular periférica, porque pues el corazón va a tener que menos fuerza para la hora de tratar de salir la sangre y puede salir un poco más de sangre a pesar de que el corazón esté insuficiente, como por ejemplo en hipertiroidismo, anemia, embarazo, fístulas. Y ahora sí, bajo gasto, pues es ahora sí la incapacidad de que el ventrículo tiene de eyectar la sangre porque hay mayor presión afuera y se va a estar quedando esa
parte de la sangre, una parte de la sangre se va quedando en el corazón porque no se va a poder eyectar todo, como se espera del 50-60%, pues se va a estar eyectando un 30, 20, 10, llegamos a tener a ver pacientes con 8 de FEBI. Y bueno, también de acuerdo a la evolución puede ser crónica o aguda. La insuficiencia cardíaca la mayoría de veces va a ser crónica, es decir, va a surgir y evolucionar lentamente y pues el paciente va a tener un cambio que ya no se va a poder regresar. Es decir, pues el corazón ahí va a estar dañado y se va a quedar dañado, pero pues sí podemos mejorar la mortalidad con los tratamientos y es un manejo que va a dar crónico porque pues ahí siempre va a tener esa alteración estructural. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca crónica, también puede haber una agudización de la misma. Es decir, el paciente está con su tratamiento, pero de pronto, pues presenta un infarto, presenta alguna disfunción de alguna válvula, presenta una infección, o lo más común es que haya una transagresión medicamentosa, es decir, el paciente se deja de tomar sus medicamentos. Entonces, el paciente se agudiza, o sea, tiene esa insuficiencia cardíaca crónica que se va a agudizar. Y la aguda ahora sí es una disminución repentina del gasto cardíaco con hipotensión sistémica. Pero también podemos tener varios espectros de la insuficiencia cardíaca aguda. O sea, podemos ver el espectro donde el paciente llega congestivo, es decir, edematizado, con congestión central, con edema pulmonar, derrame pleural y edema. O el paciente que llega en choque cardiogénico. Y eso puede ser, por ejemplo, lo vemos muy común también aquellas insuficiencias agudas de debut, que de pronto el paciente no tenía nada y de pronto tiene una insuficiencia cardíaca. Es por sobre todo endocarditis. Aquí vemos muchas endocarditis, sobre todo en nefrología, por algún, ya sea porque ya están en hemodiálisis los pacientes y tienen un majurja, un catéter central de larga evolución que se infecta y empieza a desarrollar endocarditis y hay vegetaciones, por ejemplo, en la válvula mitral, en la aórtica, que son donde más comúnmente encontramos vegetaciones. Y eso puede llegar a provocar ruptura de la válvula, que la válvula no empiece a cerrar bien y haya esa insuficiencia. Y bueno, también podemos ver la parte izquierda o derecha. Ahora sí, recordemos cómo va la circulación para entender ahora sí los síntomas que van a estar relacionados con cada una de los tipos de insuficiencia de acuerdo al lado del corazón, pues es recordar la circulación. Casi todas las causas primero nos van a dar una insuficiencia cardíaca izquierda y la principal causa de una insuficiencia cardíaca derecha va a ser la insuficiencia cardíaca izquierda, porque se van a afectar primero las cavidades izquierdas y después se van a afectar las cavidades derechas. Entonces, la verdad no soy buena dibujando y pues en computadora está más difícil, pero aquí tenemos los pulmoncitos, el corazón. Y todo esto va a ser la circulación venosa. Entonces, la sangre no va a estar pudiéndose eyectar correctamente del ventrículo izquierdo, entonces va a ir de donde hay mayor presión a donde hay menos presión. Entonces se va a estar regresando del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares se van a estar yendo hacia los pulmones. Y ahora sí, en los pulmones pues vamos a encontrar congestión pulmonar, vamos a encontrar ahora sí pues lo que viene siendo derrame. Algo importante es que el derrame, la insuficiencia cardíaca es bilateral. Entonces cuando nosotros tengamos un derrame pleural, casi siempre el 70% van a ser por insuficiencia cardíaca, porque la mayoría de causas de un derrame pleural se dan por ejemplo, por otras causas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, tromboembolia, neumonía, cáncer de pulmón, tuberculosis, y casi siempre todas las causas dan un derrame unilateral, pero la insuficiencia cardíaca casi siempre da un derrame bilateral. Entonces vamos a tener también agüita en la pleura, también podemos tener ahora sí derrame pericárdico. Y ahora luego va a llegar un momento donde también las cavidades derechas se van a ver afectadas y la sangre se va a estar regresando de los pulmones por medio de la arteria pulmonar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar
a la aurícula derecha y de la aurícula derecha se va a ir a través de la vena cava, va a llegar, por ejemplo, a las venas yugulares donde vamos a tener una ingurgitación yugular, se va a ir hacia la porta, va a llegar a las intrahepáticas y vamos a tener una hepatomegalia congestiva y en general va a haber una distensión venosa sistémica. Y pues esto es lo que ya vimos. Entonces, ahora sí, para el diagnóstico, pues nos podemos guiar sobre todo de la clínica, es muy bonita en la insuficiencia cardíaca. Vamos a tener los criterios de Framingham, que los podemos dividir en mayores y menores. De mayores, referente al pulmón, tenemos edema agudo del pulmón y crépitos. Y ahora sí, de los criterios mayores, referente a todos los demás, tenemos la disnea paroxística nocturna, la cardiomegalia, el tercer ruido cardíaco o galope ventricular o S3, ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa y el reflujo hepatoyugular y también pérdida de peso tras un tratamiento específico. Hablando de los criterios menores, pues vamos a tener disnea de esfuerzo, ortopnea, edema de miembros superiores, derrame pleural, que en la mayoría va a ser un derrame pleural bilateral, hepatomegalia por congestión venosa, tos nocturna y taquicardia. Para nosotros hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por los criterios de Framingham, necesitamos la presencia de dos criterios mayores o bien uno mayor más dos menores. De los criterios que tienen una mayor sensibilidad y especificidad, hablando de los síntomas, va a ser principalmente la disnea paroxística nocturna. Ese paciente con disnea es muy probable que tenga insuficiencia cardíaca si también lo relacionamos con algún otro signo, como por ejemplo los signos más específicos o sensibles de estos que vemos aquí va a ser el galope ventricular o S3 o el tercer ruido cardíaco y la ingurgitación yugular. Y bueno, o sea, el paciente empieza normal, va a haber luego una disfunción diastólica, luego una disfunción sistólica y luego el paciente va a empezar a desarrollar síntomas donde ya va a haber esa insuficiencia cardíaca, porque pues recordemos que es un conjunto, un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas aunado a todo lo que ya vimos. Después se va a empezar a descompensar y puede llegar incluso a una insuficiencia cardíaca refractaria. Entonces, por ejemplo, la guía nos dice que las manifestaciones cardinales son principalmente la disnea, la fatiga y la retención de líquido, pero pues también entre los síntomas que siempre hay que tener en cuenta, pues va a ser la disnea paroxística nocturna y la ortopnea. Y referente a la exploración física, pues de los que son más sensibles y específicos es la ingurgitación yugular y el galope ventricular o el tercer ruido cardíaco S3. Y justamente pues aquí vemos los signos y síntomas que ya hemos venido hablando. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en el examen físico? Principalmente a la inspección podemos ver la ingurgitación yugular, que justamente es este video. Podemos también ver signo de Kussmaul, reflujo hepatoyugular o hepatomegalia. También es importante sobre todo la inspección de los pulsos. ¿Por qué? Porque hay patologías que podemos ver una disminución de pulsos periféricos, como aterosclerosis. También podemos encontrar pulsos altones, como insuficiencia aórtica, o podemos encontrar también pulsos retardados, es decir, un parvus tardus, que sea un pulso más prolongado y tardado, sobre todo en estenosis aórtica, porque la sangre va a tardar más tiempo en salir, porque aparte la válvula va a estar estenosada, va a tener un orificio más chiquito. A la auscultación, pues podemos encontrar soplos cardíacos, porque no solamente siempre vamos a encontrar el S3, sino que también podemos encontrar algún soplo que nos hable de alguna valvulopatía, porque recordemos que también las valvulopatías nos pueden condicionar una insuficiencia cardíaca. En la exploración pulmonar podemos encontrar derrame pleural y recordemos que, por ejemplo, nosotros en las clases de propedéutica vemos cómo darnos cuenta a través del examen físico que hay un derrame pleural, sobre todo porque vamos a tener una disminución del murmullo vesicular, a la percusión va a estar mátido y va a haber una disminución en la transmisión de la voz. También podemos encontrar los crépitos o los estertores crepitantes.
Ahora pasando a los estudios, el estudio complementario mejor va a ser el ecocardiograma, pero también antes de llegar al ecocardiograma podemos tomar un electrocardiograma y una radiografía de tórax. En el electrocardiograma podemos encontrar cambios que se vayan a estar relacionando con alguna patología o etiología. Podemos tener, por ejemplo, desviación del eje cardíaco, podemos tener hipertrofia del ventrículo izquierdo principalmente, algún signo que nos hable de un antecedente de infarto, de una cardiopatía isquémica crónica, signos sugestivos de tromboembolia pulmonar, porque aparte la insuficiencia cardíaca, llega un momento donde va a haber una estasis sanguínea y esta estasis sanguínea puede provocar ahora sí trombos intracavitarios que pueden viajar a otros sistemas, aparatos y provocar trombosis, por ejemplo, tromboembolia pulmonar. Bloqueos de ramas, arritmias, alteraciones hidroeléctricas. Entonces, por ejemplo, podemos empezar a encontrar alteraciones, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos ante una cardiopatía isquémica, elevación del segmento ST, depresión del segmento ST, ondas Q, que nos van a hablar de una necrosis o de un infarto ya evolucionado, pérdida de la progresión del vector, ondas T invertidas. También podemos tener bloqueo de rama, por ejemplo, este es un bloqueo de rama izquierda donde vemos un patrón justamente RS, vamos a ver una onda R grandota y un QRS ancho, mayor a 0.12. También, por ejemplo, en tromboembolia pulmonar, el hallazgo más comúnmente encontrado en tromboembolia pulmonar va a ser una taquicardia sinusal, pero también ahora sí, el complejo Y, pues nos habla justamente pues de una sobrecarga de las cavidades, ahora sí, derechas, porque hay una obstrucción. Entonces podemos encontrar ese 1QT33, que es el complejo de White, donde a nivel de D1 vamos a encontrar una onda S profunda, vamos a encontrar en la derivación de 3 ondas Q e inversión de las ondas T. Y también podemos encontrar fibrilación auricular o flúter auricular. Este viene siendo un flúter auricular porque justamente vemos estas ondas F o ondas en sierra que son características del flúter. Y pues ahora sí, en la fibrilación auricular vemos como un trazo medio raro, pero con ausencia de ondas P. Y justamente es lo que ya vimos, las anormalidades que podemos llegar a encontrar. Y en la radiografía de tórax que vamos a ver, sobre todo vamos a ver cardiomegalia y derrame pleural, que en su mayoría va a ser bilateral. Y pues ahora sí, nuestro método ideal pues va a ser sobre todo el ecocardiograma. El ecocardiograma, ¿por qué? Porque vamos a ver si hay alguna alteración en las cavidades, como alguna hipertrofia, alguna dilatación. Podemos evaluar la movilidad para ver si hay un segmento que se está moviendo poquito, si hay una hipocinesia generalizada, es decir, que todo el corazón ya se empieza a mover muy despacito y muy poquito. Si hay una parte del corazón que no se mueve completamente. Podemos empezar a identificar ya si hay disfunción diastólica o sistólica y evaluar las válvulas para descartar alguna valvulopatía. Y también descartar que no haya algún trombo en el corazón. ¿A quiénes serían? Realmente, pues, a todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca se le debería de pedir un ecocardiograma, pero también podemos ayudarnos a asegurar que el paciente sí tiene insuficiencia cardíaca para saber a quiénes sí los vamos a mandar al ecocardiograma a través de un marcador que son en la sangre, que van a ser los péptidos natriuréticos, el BNP y el proBNP. Justamente lo que les comenté y vemos cómo, por ejemplo, aquí encontramos esa insuficiencia donde se está regresando el flujo. Y pues realmente no hay mucha diferencia en las mortalidades respecto a si es FERVIC preservada o FERVIC reducida. También es importante pues exámenes de laboratorios generales, VH, química, electrolitos y el perfil metabólico, porque pues los pacientes no nomás tienen insuficiencia cardíaca, sino ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado, entonces sí es importante pues el perfil de lípidos para ver qué más le podemos ofrecer y el control de comorbilidades que pueden tener estos pacientes, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, alguna valvulopatía. Entonces sí es un complejo, sí es ver todo
pues todo el contexto del paciente. Y ahora sí, pasando a los péptidos natriuréticos, pues estas van a ser hormonas con efecto diurético y vasodilatador que se secretan fundamentalmente en el ventrículo izquierdo, y estas se van a elevar pues cuando haya una insuficiencia cardíaca. Hay aún así muchas patologías que nos pueden elevar el BNP, como son todas las que vemos aquí. Pero por eso es que nosotros aquí nos dice, sospechas de insuficiencia cardíaca, factores de riesgo. Explora a tu paciente, tómale un electrocardiograma o una radiografía de tórax, solicita el BNP, y si el BNP te sale elevado, ahora sí, mándalo a un ecocardiograma. ¿Cuáles van a ser los cortes de BNP? Cuando es un paciente ambulatorio, un BNP por arriba de 35 o un ProBNP por arriba de 125 nos hace sospechar en insuficiencia cardíaca. Pero si es un paciente en urgencias o con insuficiencia cardíaca agudizada y llegue congestivo, ahí van a subir los cortes. BNP va a ser por arriba de 100 y ProBNP por arriba de 300. Entonces es muy importante que sí se lo aprendan. En ambulatorio los cortes van a ser BNP por arriba de 35 y ProBNP por arriba de 125. En paciente de urgencias agudizado hospitalizado, BNP por arriba de 100 y ProBNP por arriba de 300. De lo anterior que hemos visto, ¿hay alguna duda? ¿Nadie tiene alguna duda? Mencionó que el paciente en urgencia, el péptido natriurético mayor a 100 y el péptido natriurético mayor a 300. Sí, justamente. Y en el otro paciente era ambulatorio, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles eran? Los cortes para pacientes ambulatorios va a ser un BNP por arriba de 35 o un ProBNP por arriba de 125. Ok, gracias, doctora. Y el corte de, por ejemplo, BNP por arriba de 100, ProBNP por arriba de 300 va a ser ese paciente en urgencias que llegó agudizado o congestivo. Gracias, doctora. Va. Entonces, si ya no hay duda de lo anterior, vamos a pasar al tratamiento. En el tratamiento, sobre todo, por ejemplo, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de fiebre reducida, vamos a tener el manejo con los 4 fantásticos, aunque realmente ya ahorita se habla de 5 fantásticos porque también va a ser importante la rehabilitación cardíaca. Entonces, hablando del tratamiento farmacológico, con los 4 fantásticos que vemos aquí en la pantalla, pues vamos a tener, en primer lugar, tenemos, por ejemplo, los que van a inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona, y tenemos 3 opciones a utilizar. Estas nunca se utilizan juntas, sino que te vas escalonado. Si el paciente llega a tolerar los ARNIs o los puede costear, el ARNI pues viene siendo el antagonista de los receptores, el antagonista de N-plicina con un ARA2, un antagonista de los receptores de angiotensina. Entonces, ese pues el que ahorita se utiliza es el sacubitril/valsartán, que es la única combinación que hay. Sin embargo, pues es patentado, es un costo más elevado y muchos pacientes no lo soportan, sobre todo porque sí baja mucho la presión arterial. Si el paciente no lo llega o no lo puede costear, pues te vas a la segunda línea, que vienen siendo los YECAs. El YECA que más se utiliza es el enalapril, o te vas a los ARA2 como tercera opción. De ahí tenemos los beta bloqueadores. El que más se utiliza viene siendo el metoprolol, pero otros que se pueden llegar a utilizar viene siendo bisoprolol, carvedilol y nebilolol. De los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, el que más utilizamos es la espironolactona, y de los ICGLT2, pues vamos a tener la empaglifosina y la dapaglifosina. Si el paciente aparte está congestivo, pues podemos utilizar diuréticos. Y muy importante, la rehabilitación cardíaca. También tenemos otros aparatos, por ejemplo, un DAI, que es un desfibrilador automático, que es como un marcapasos que va justamente intracardíaco, y eso lo que hace es que el paciente ante una arritmia mortal va a hacer una descarga. Eso se utiliza, por ejemplo, en prevención primaria, porque la insuficiencia cardíaca te puede condicionar a que el paciente en un momento dado llegue a presentar muerte súbita, sobre todo por alguna arritmia mortal, como una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular.
Entonces, sobre todo tiene mayor evidencia en los pacientes con cardiopatía isquémica después de 40 días del evento agudo, que tengan una FEBI menos de 35, un IJA 2 a 3 y un QRS menor a 130. También el ano isquémica se puede utilizar, pero con un menor grado de evidencia o como prevención secundaria en aquellos pacientes que ya tuvieron una arritmia mortal, salieron de esta y pues para evitar una muerte súbita. También es muy importante el manejo de la anemia. En el caso de la anemia en pacientes con insuficiencia cardíaca se prefiere el hierro carboximaltosa y en general en cualquier tipo de anemia por deficiencia de hierro, pues se opta mucho por el hierro carboximaltosa, que es el que tiene pues una mejor absorción intestinal. Sin embargo, pues también es muy caro. Y, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia refractaria que ya estén en el estadio 4, pues son pacientes que requieren un trasplante cardíaco. Sin embargo, en nuestro país, pues no se puede hacer eso. Entonces, pues, ¿qué se hace? Ahora sí, pues se trata de mantener una terapia óptica, si tolera la rehabilitación cardíaca, mandarlo a rehabilitación cardíaca. Todos los demás pacientes los tenemos que mandar a rehabilitación cardíaca sí o sí. Y también se puede agregar el Vericiguat, que pues son aquellos pacientes con una descompensación reciente, FEBI reducida, menor a 45, con un IJA 2 a 4. Y cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca ligeramente reducida, que está ahí como en el entre sí, ¿no? Pues el que tiene mayor evidencia pues va a ser los ICGLT2, pero también podemos llegar a utilizar con menor grado de evidencia todos los 4 fantásticos, pero el que tiene mayor grado de evidencia es el ICGLT2, o sea, una empaglifosina o una dapaglifosina, y pues ahí realmente pues se valora mucho cómo está el paciente y si realmente inicias desde una vez los 4 fantásticos o nomás te mantienes con un ICGLT2 con la espironolactona y dependiendo si ya llega a reducir la FEBI, pues ahora sí agrega los beta bloqueadores o los ARNI. Y en insuficiencia cardíaca de FEBI preservada, pues también los que tienen mayor evidencia pues son los ICGLT2, TAPA y EMPA, entonces ICGLT2 para todos. Y además también es importante los IGLT2 porque, por ejemplo, en pacientes con obesidad también nos ayudan a la disminución del peso, al control de la glucosa y tienen también un efecto nefroprotector. Y también se pueden utilizar los demás fármacos, pero con menor grado de evidencia. Pero donde sí o sí tienen todos un alto grado de evidencia para utilizar los 4 fantásticos es en insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. Y pues los diuréticos siempre que haya congestión. Y los que más se utilizan pues viene siendo la furosemida. También muchas veces los pacientes con insuficiencia cardíaca pues llegan a tener, si por ejemplo fibrilación auricular o la fibrilación auricular los condicionó alguna valvulopatía y la valvulopatía una insuficiencia cardíaca. Entonces, en fibrilación auricular van a ver cuando vean el tema que pues vas a analizar. Si el paciente requiere nomás control de frecuencia, pues utilizas beta bloqueadores. Si el paciente también requiere control de ritmo, pues ahora sí puedes optar por una ablación, un estudio electrofisiológico o algún antiarrítmico como amiodarona, lidocaína y otros antiarrítmicos. También muy importante calcular el SHAT-2, el SHAT-VAX2, sobre todo para ver el riesgo trombótico y anticoagularlos. Se prefieren, por ejemplo, los anticoagulantes orales directos, como dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. También, ahora sí, por ejemplo, tenemos mucho la amiloidosis, que es una patología que ahorita está diagnosticando, porque antes sí existía, pero pues no era infradiagnosticada y ahorita realmente se han dado cuenta que hay mucha amiloidosis. Y para eso ya hay un tratamiento que es tafamidis. Eso respecto pues a la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué pasa cuando un paciente llega congestivo, que lleva con una insuficiencia cardíaca agudizada? Vamos a ver, ¿está hipoperfundido el paciente? No, solamente está congestivo. ¿Qué tenemos que hacer? Descongestionarlo, es decir, sacarle el agua extra que tiene su cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Con diuréticos, principalmente los diuréticos de asa como la furosemida. También muchas veces requieren incluso terapia de sustitución renal, sobre todo cuando es una hipervolemia que no responde a diuréticos. Pero también podemos tener el otro lado,
Ahorita les enseño. Acá está. También podemos tener el otro lado que viene siendo el paciente con hipoperfusión. Si el paciente está hipoperfundido, está hipotenso, está en choque cardiogénico, ¿qué podemos hacer? Aparte, pues, de darle el manejo, tenemos que darle, ahora sí, vasopresores, como la noradrenalina, o luego hay veces que la nore no es suficiente y tienes que darle también vasopresina. Y aparte, un ionotrópico, como cuáles, o sea, dentro de los ionotrópicos podemos tener ahora sí la dobutamina, dopamina y otros. Y pues ahora sí lo que se busca es aliviar los síntomas del paciente cuando llega congestivo y prevención del agravamiento de la enfermedad. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda con insuficiencia cardíaca.